Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Hoy con el profesor Alberto Bárcena, no le pongamos la S, no le digamos Bárcenas, sino Bárcena, en singular, al que yo le agradezco, tuvo mucho interés su programa, pero que vamos, que yo le hice una pregunta pensando que me iba a resumir la masonería, la iba a despachar en 5 minutos y nos quedamos en los orígenes, y el compromiso que adquirimos con la audiencia fue continuar en una nueva edición, que es el caso que nos ocupa. Para los que no nos vieron el programa anterior, decir que habíamos empezado a contar cómo nace la masonería al calor del trono inglés, una cosa inglesa para evitar que los católicos puedan entrar en el Palacio Real inglés, hacerse con el trono, como en una etapa posterior pone en pie en Europa, fundamentalmente en Francia, y estamos hablando ya del siglo XVIII, y habíamos hecho unos escarceos de España, habíamos dicho la dificultad inicial que tienen en el siglo XVIII para penetrar en España, pero este aquí que al principio del XIX ya han puesto un pie en España y ahí nos quedamos. No sé si el resumen le parece acertado. Muy bueno. Pues venga, sigamos. ¿Qué pasa en el XIX? Pues concretamente en el caso español estábamos relacionando dos conceptos que van unidos en ese siglo, como son masonería y liberalismo. Desde luego en España es evidente que fue así. El Partido Liberal es un partido que funciona a órdenes prácticamente de las logias. Todas las escisiones que se producen del Partido Liberal hacia la izquierda, demócratas, progresistas demócratas, posteriormente ya hasta republicanos, todas esas escisiones son escisiones previas dentro de la masonería. Así que los jefes son masones. De hecho, para hacer carrera hay que entrar en una de las logias. En el ejército ocurre otro tanto, por eso va a ser tan convulso el siglo XIX. Liberal en Madrid, bueno, es un golpe de Estado terrible, continuo, que además es contra España, porque ellos lo presentan como contra el rey. Dejan caer que aquello, les dicen a los soldados, no vayamos a América a someter la rebelión del Río de la Plata, porque nuestros hermanos americanos solo quieren la libertad, no van contra España. Mentira absoluta, y además yo creo que lo sabían muy bien. Pero claro, ese golpe de riego de 1820 es todo ello producto de una conspiración masónica. Masones Riego, Quiroga también, Mendizábal, que ya le mencionábamos. Hay dos logias distintas en Cádiz. Las logias de Cádiz, de consumo, desde luego, con las americanas, son las que organizan aquello. Mendizábal, que te hará tanto juego en el futuro, es el futuro ministro desamortizador, es quien redacta el manifiesto de Riego. Cuando dan este golpe y aquel ejército que tenía que ir a poner paz en América lo que hace es sublevarse con sus oficiales masones al frente y dirigirse a Madrid en una marcha que duró meses. Cuando llegan a Madrid, establecen la Constitución, le imponen al rey esta Constitución que él había rechazado en 1814, viene el trágala perro, que le cantan al rey, y se reproduce en ese trienio una situación muy parecida a la Francia revolucionaria con Luis XVI. Al rey le ocupan la planta baja de Palacio 2 veces, su guardia, la Guardia Real, se subleva precisamente porque entienden que el rey está siendo atropellado, y lo estaba siendo, y aquello fracasa porque ya se ha constituido, igual que en Francia, aquí en España, una milicia nacional que es el ejército de los liberales. Y en ese combate, donde en pleno Madrid, en la Cuesta de la Vega lo ganan, en la Plaza de la Almería empieza y acaba en la Cuesta de la Vega, lo gana la milicia nacional. Sí. Estalla una guerra civil, que de eso no se habla, pero hay una guerra civil en España donde hay partidas de voluntarios realistas que reproducen un poco el mapa de la España de la Guerra de Independencia, con guerrilleros que se echan al monte a defender al antiguo régimen, otra vez lo mismo, y el ejército regular en contra de ellos. Tanto que, como en Europa se ha producido en ese momento la restauración, pues se reúne el Congreso de Verona, que son las principales potencias europeas, que deciden qué hacer en España. Porque una revolución en España es una revolución europea, según uno de los principios del Congreso de Viena. Claro. Así que hay que intervenir, hay que yugular aquello. Y vienen los llamados 100.000 hijos de San Luis, que entran por la frontera de Francia sin ningún problema, son vitoreados en Zaragoza, la ciudad de los sitios,
y llegan a Madrid en un paseo militar. De ahí siguen hasta Cádiz para liberar al rey, que ha sido llevado hasta allí por los liberales. Y con esto, ese trienio liberal, que también podríamos llamar primer trienio masónico, porque claramente gobiernan ellos, se acaba. Hay desde luego una represión muy dura. Fernando VII vuelve a reinar como rey absolutista, sin constitución, que la vuelve a quitar, y viene la llamada década ominosa, porque es la represión de los liberales que siguen conspirando contra el rey y desde luego apoyado siempre ya desde fuera por la masonería, porque la masonería se vuelve a convertir en algo extranjero, ayudados por los masones ingleses o franceses, pero en este momento mucho más por los de Inglaterra, porque en Francia está Luis XVIII y luego Carlos X, con lo cual también la masonería allí tiene más dificultades, que no es que desaparezca, ni mucho menos, pero no tiene tanta libertad como en Inglaterra, bueno, hasta que muere el rey. Y cuando muere el rey se plantea una cuestión sucesoria, que en definitiva lo que es una cuestión política, y yo diría que es una cuestión espiritual, mucho más que política. Cuando muere el rey, septiembre de 1833. En ese momento se acaba un periodo claro de la historia de España, porque hasta ahí, con oposición más o menos violenta, según en qué momentos, ha seguido perviviendo el antiguo régimen en cierto sentido. De hecho, Fernando VII vuelve atrás la Compañía de Jesús, pero nada más llegar al trono, que había sido restaurada muy oportunamente justo antes por obra de Pío VII, el papa que había estado prisionero de Napoleón en Fontainebleau. Cuando vuelve a Roma, restaura la compañía de forma casi milagrosa, porque ya la habían suprimido en parte también los masones en el siglo XVIII, y había sobrevivido, quedaban algunos jesuitas muy mayores, claro, pero que aquello vuelve a reactivarse y milagrosamente los hijos de San Ignacio vuelven a ser otra vez una orden puntera en la enseñanza y en todo. Bueno, pero decía que con la muerte del rey se abre ese periodo crítico que es lo que conocemos como guerras carlistas. La primera es una guerra durísima, naturalmente, durísima. Donde, por supuesto, lo que yo siempre digo a mis alumnos, ¿les importaba tanto a los españoles si reinaba la tía, la sobrina o el tío? No, no les importaba nada. Era la defensa de dos conceptos. Eran dos conceptos. ¿Qué pasaba con la corte? Pues en la corte estaba la reina, que tiene en ese momento 3 años de edad, con su madre, María Cristina, la regente, que va a llevar aquello como puede. Y además, en un sentido, pues tratando de agarrarse al trono, de no perderlo, y sabe que la única baza que tiene ante la rebelión de su cuñado son los liberales. Y además no tiene otra cosa, porque Madrid es una ciudad ya completamente entregada a los liberales, con un ejército, toda la alta oficialidad es liberal, prácticamente toda. En definitiva, la estructura del Estado está con ella y es liberal. Y tiene un componente masónico muy alto. Por eso las matanzas de frailes que vimos en el programa anterior. 1834. Al año de morir, Julio de 1834. Un año solo después. Y con el contexto de la guerra carlista detrás. Y en el bando de don Carlos están los defensores nuevamente del antiguo régimen. De la Iglesia, podríamos decir, en buena medida, y desde luego del absolutismo también, porque eso iba unido. Esta guerra encubre una verdadera revolución política, una verdadera revolución liberal que se va a ir dando durante los años que dura la guerra. Primero viene la primera constitución que otorga la propia regente, el Estatuto Real, luego ya consiguen implantar una revolución mucho más completa, más parecida a la del 12, para cuando acaba la guerra carlista el régimen está implantado ya en España. Sí. Y con él la masonería, como digo, haciendo mangas y capirotes de los partidos y del ejército. Una de las cosas que hay que decir es que para entonces todas las órdenes masculinas han sido exclaustradas. Esto la gente no lo sabe. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que de la noche a la mañana todos los religiosos españoles se van a la calle fuera de sus conventos. O sea, imagínense ustedes una ley que diga todos los religiosos, o sea, todo lo que no sea clero secular, a la calle. Sin indemnización alguna. Bueno, no. Usted viva como pueda. Es ponerte en la calle. Y eso significa, vamos a dar cifras, que hay 30.000 religiosos en España vagando por las calles. Bueno, claro, hay gente mayor que ya no tiene familia, gente que ha entrado en una orden, le han trasladado a otra ciudad. 30.000 religiosos en la calle. Con lo cual dice, oiga, yo he contado, ahora que estamos hablando de estas medidas, yo he contado los religiosos, religiosas y sacerdotes que hay a principios del siglo XIX. Y los he vuelto a contar en 1860, que ya están
las aguas más tranquilas, ¿eh? Y esto la gente no lo sabe. Bueno, la diferencia que hay entre las cifras en estos 60 años, desde principios del 19 a 1860, indican que se han perdido 82.000 vocaciones. O sea, hay 82.000, con lo cual, teniendo en cuenta que la religión católica es una religión sacramental que precisa de la administración de los sacramentos por parte de los sacerdotes, esto afecta no solo al clero, sino al pueblo, que tiene que ser atendido por esos sacerdotes. O sea, que perfecta la operación. No, claro. Naturalmente que ha venido con las desamortizaciones, ha venido ese dejar a la Iglesia inoperante en un porcentaje altísimo, y si no llega a serlo del todo es gracias a donativos de los laicos. Claro. Porque desde luego es lo que se llama, también volviendo a referirme a Menéndez Pelayo, lo que él calificó como el inmenso latrocinio, ¿no? Todo es el latrocinio, los bienes de la Iglesia, todos. Eso le voy a contar yo una cosa. Cuando yo acabé la carrera, uno no era historiador, sino hacía su tesis doctoral sobre desamortización. Nos dio Tomás y Valiente, publicó el marco político de la desamortización en España y nos dio a todos por hacer desamortización. Yo soy de los más no sé qué, porque yo lo que hice en mi tesis doctoral fue hacer la biografía del desamortizador de 1855, que era Pascual Madoz. Y entonces, formados en el marxismo, como fuimos formados en el marxismo, cuando oímos lo del inmenso latrocinio de don Marcelino Menéndez y Pelayo, dijimos, claro, es de derechas, ¿qué va a decir? Inmenso latrocinio. Oye, cuando llevábamos un año estudiando, porque todas las universidades estudiaban desamortización, nos mirábamos así y dice, ¿un inmenso latrocinio? ¿Uno solo? Como el chiste de los coches, dice, solo uno, unos cuantos. Aquello fue, bueno. Se pusieron morados a robar. Y ahora que lo dice, ¿por qué tanto latrocinio? Bueno, aparte de que a nadie le amarga un dulce, ¿verdad? Ya eran bienes cuantiosos. Hay un designio claro. ¿Qué es lo que interesa más? Porque luego lo material al final te das cuenta en historia que es casi muchas veces accesorio, ¿no? Hay un proyecto claro, que es masónico, que es arrancar a la Iglesia de la enseñanza. Claro. Esto lo han denunciado los papas una y otra vez, se han cansado de decirlo, en el siglo XIX claramente, ya en el XVIII incluso. Claro, les quitas los recursos. Hombre, no tienen ni edificios donde van a impartir la docencia, no tienen con qué ni mantener a los profesores, ni los colegios, nada. No tienen ni dónde darla. Nada, no hay, ni locales, lo que pasó en la Francia revolucionaria también. Sí. La enseñanza es la clave. ¿Por qué? Porque la masonería tiene un claro proyecto de ingeniería social, anticristiana. Es decir, se trata de hacer una sociedad completamente nueva y desvinculada de su pasado, en la que no quede vestigio de cristianismo. Y para eso es fundamental, claro, la enseñanza. Por eso la enseñanza ha salido ahora, pero va a ser el caballo de batalla en política desde entonces hasta la fecha, hasta hoy mismo. Sí. Porque solo a través de esa puedes hacer el hombre nuevo que ellos la masonería busca. Sí, es así. Bueno, y entre tanta polvareda se nos ha perdido don Beltrán. Es decir, hemos venido a España, hemos explicado un poquito la situación de España, pero se nos ha perdido la masonería internacional. Habíamos puesto en el otro programa un pie en Francia, incluso había surgido en Alemania, decía usted, en Baviera, una secta luciferina. ¿Qué es eso? Pues son sectas que abiertamente, unas veces más que otras, pero abiertamente rinden culto a Lucifer. Y esto yo comprendo que al que nos pueda estar oyendo ahora mismo, pues a un porcentaje altísimo le chocará mucho, ¿no? Que haya sectas satánicas sabemos que existen, pero algo ya mucho más consolidado como es la masonería, con tanto poder en política y en economía, ¿no? Y en los medios, que dentro de ella haya quien le rinde culto a Satanás, yo comprendo que eso impacta mucho. La primera vez que lo oyes no te lo puedes creer. Y dices, bueno, a ver. Estos son fijaciones de los curas. A mí mismo reconozco, yo que me he especializado en el tema, al principio cuando leía a los expertos, incluso los más serios, pensaba, pero esto será verdad. ¿No será que se han quedado obsoletos en rituales antiguos y cosas? Pero a día de hoy harán estas cosas. Puedo asegurarle que las hacen. Claro que disfrazan los asuntos un poco. Por ejemplo, Lucifer... ¿Tiene usted alguna prueba de esto? Sí. Cuente.
Mire, recientemente me llaman para una conferencia, esto ha sido hace 2 meses, en Madrid, para que yo les hable de masonería. Me suelen llamar para este tipo de cosas. Y tengo dos comprobaciones directas, aparte de lo que puedan escribir los autores especializados, de que esto es así. En esta conferencia, antes de empezar el coloquio, hay primero la conferencia, luego coloquio, se me acerca un señor que se identifica como el Gran Maestre de la Gran Logia. ¿Eso qué es? ¿Qué es lo que es eso? Jefe supremo de la Gran Logia de España. O sea, el jefe de los masones españoles. De la mayor parte, porque luego hay una masonería que él mismo calificó de marginal. Ya, ya hablaremos de ella. Bueno, ya hablaremos. Sería claro, es un tipo importante. Sí, la masonería regular española, podríamos decir. O sea que sí que existe la masonería. Bueno, claro. Ahí se le presentó el jefe. Sí. Y me dice, primero, que no le gusta cómo se ha hecho la convocatoria, que yo no la hice, la hicieron los señores del foro aquel, que se llamaba, o el título era La influencia masónica en la edad contemporánea, que era el título de mi primer seminario sobre este tema. Pero se lo pusieron ellos, el título. No le gusta. No le gusta porque no le gusta. Oiga, si esto no dice nada, ni bueno ni malo. La influencia. ¿Qué pasa? ¿Que no tienen influencia? O sea, ya le parece mal que se hable de la influencia que tienen. Y luego me dijo que esperaba que después de ese día pudiéramos seguir hablando. No sé en qué sentido, sino que no rompiéramos... ¿Pero habían hablado antes o...? En mi vida, hasta que se me acercó. Entonces era una amenaza. Bueno, podía tomarse como tal. Una coacción. Más que nada era a ver qué dice usted. Ande usted con cuidado con a lo ver que qué dice usted. A ver qué dice usted. Bueno, pues después de aquella comida, que no fue grata, desde luego, porque sabías que luego venía lo que venía, yo, gracias a Dios, mi mujer me dio la documentación que yo he recopilado sobre este tema al salir de casa. Ella venía conmigo a la comida y yo me ceñí a las condenas pontificias, que ese es un terreno en el que los masones patinan, porque claro, no pueden entrar. Porque si lo hacen tienen que descalificar a los papas y no quieren hacerlo. Públicamente no. Otra cosa es por detrás, pero públicamente no. Claro. Porque huyen de esa confrontación, llevan siglos haciéndolo. Son listos. Entonces, claro, yo empecé con toda la batería de las encíclicas principales que yo he ido seleccionando, párrafos muy fuertes a veces, y cuando acabé la conferencia tomó la palabra este señor. También hablé de la influencia que habían tenido en la demolición del Imperio Español. El Gran Maestre pide el micrófono y dice que no niega la parte histórica, pero que a día de hoy son otra cosa. Ellos son otra cosa. Seres benéficos. Y en esto, una señora que me conoce y que había estado en mi segundo seminario sobre el tema, levanta la mano y me dice, profesor, me gustaría que contara usted un ritual de iniciación en uno de los grados masónicos que me impresionó mucho en aquel seminario. Se estaba refiriendo al ritual de grado 29 del rito escocés. Como también lo llevaba entre mis documentos, lo leí, que es leer un ritual. Lo que tienen que hacer. ¿Y qué tenían que hacer en el grado para entrar en el 29? El candidato que ingresa en el grado 29, tiene que pisar un crucifijo, primero con el pie izquierdo y después con el derecho. Y según el ritual que usted según el ritual que yo estaba leyendo. Así, literalmente. La verdad es que yo reconozco que pensaba, y esto no estará obsoleto, ahora va a saltar el Gran Maestre diciéndome que todo eso, que de dónde lo he sacado, ¿no? ¿De dónde lo he sacado? Aparte de pisar el crucifijo, tiene que con los brazos en aspa decir unas frases rituales que son: esta cruz, símbolo de muerte y destrucción, salga del mundo. Y piden que brille la luz de Baphomet. ¿De quién? Baphomet. ¿Ese quién es? ¿El delantero centro de la selección húngara? Baphomet es un disfraz de Lucifer. Es un ídolo al que se venera en la masonería. Es un ídolo, un dios andrógino. La androginia está muy presente en la masonería, sobre todo, y en Nueva Era, que es su heredera directa. Sí. Y este ser tiene cuernos. No se crea que es una cosa más o menos discreta. No, hay que ver lo que es el ídolo en cuestión. Se le venera en el grado 29 y es una personificación de Lucifer, solo que le llaman de este modo. Cuando acabo de leer el ritual, que es tremendo porque estoy resumiendo y citando de memoria, pero hay que leerse ese ritual, ¿no? Con la vejación de la cruz, etcétera. Nadie me estaba mirando en aquella sala. Nadie. Estaban mirando al jefe de los masones. Las 70 personas que había allí sentadas estaban mirando al Gran Maestre, que había estado tan discutidor, pensando, bueno, ahora sí que... Se le lanza al cuello y le va a ridiculizar, le va a dejar en evidencia, explicándole que de dónde ha sacado semejante estupidez. Él, que se presentaba como jefe de una organización filantrópica y, por supuesto, absolutamente inocua, ¿no? Y lo impresionante que ocurrió ese día, lo más importante de toda aquella intervención que tuve, fue el silencio de este señor. Un señor muy combativo.
O sea, que el que calla otorga. Pasaban los segundos, que pueden ser, por cierto, un minuto se puede hacer interminable, ¿eh? Yo creo que no llegamos al minuto, pero es que el silencio era sepulcral, se cortaba con un cuchillo. Todo el mundo mirándole, la cara de aquel hombre era un poema, porque se quedó como si yo ahora mismo le tiro a usted este vaso de agua a la cara. O sea, eso no se lo esperaba, evidentemente, y yo creo que fue el Espíritu Santo, porque si esta señora no me lo pregunta, yo no iba ni a hablar del ritual este, ¿eh? Cosa que, por cierto, los papas tampoco suelen hacer. Cuando condenan la masonería no hablan de estos rituales. Y como me dijo ella después, es que, profesor, si usted no lee eso y nos quedamos con las condenas de los papas, los que estaban aquí hoy se van con la idea clarísima de que los papas lo condenan. Bien. Pero podría ser una obsesión de los papas. Sí, cazan leones en el pasillo. Claro, y que además ya se sabe que para algunos son gente muy obsesiva, ¿no? Entonces, bueno, que los papas lo condenen no significa que esté mal. Ahora, si usted lee el ritual, lo que hacen estos señores llegando a ciertos grados, y a quien adoran, entonces mucha gente, todavía equilibrada y de buena fe, piensa, caramba, cuidado con estos. Luego, tenía razón la señora. Lo que había que leer era aquello. O sea, lo inteligente hubiera sido hacer un resumen mucho más rápido de las condenas pontificias, que quedase y haber claro. leído los rituales. Y los rituales. Menos mal que... Como dijo ella, no, pero si es que con el ritual tenemos de sobra. Es decir, claro que adoran a Lucifer. No digo que desde el grado 33 o desde el primero, perdón, en adelante, los primeros grados, los grados azules, seguramente en muchos casos ni lo saben, aunque en algunas obediencias sí que lo saben. Por ejemplo, los que entran en una de las logias más poderosas del mundo, la Gran Logia Rockefeller de Nueva York, que es luciferina por definición, lo saben desde el primer día, porque además en esa no entran nada más que masones que ya pertenezcan al grado 33. Profesor. Como mínimo al 30. Y que tengan además algo que aportar. Profesor, no estamos en el grado 33, sino hemos pasado el minuto 23. Y cuando pasamos el minuto 23, pues ya se ve el ocaso de este programa y que irse despidiendo. Tenemos que continuar, ¿eh? Esto no lo podemos dejar así. Así Estoy de acuerdo. Si le parece a usted, le despido, pero le emplazo para continuar, porque está la audiencia esperando a ver cómo acaba esto. Profesor, muchas gracias, Alberto Bárcena. Queridos amigos, muchas gracias a ustedes por haber estado con nosotros en este programa y decirles que va a seguir, que el profesor volverá. Nosotros nos vamos a poner a trabajar para que así sea, para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Sublevarse con sus oficiales masones al frente y dirigirse a Madrid en una marcha que duró meses. Cuando llegan a Madrid, establecen la Constitución, le imponen al rey esta Constitución que él había rechazado en 1814, viene el trágala perro, que le cantan al rey, y se reproduce en ese trienio una situación muy parecida a la Francia revolucionaria con Luis XVI. Al rey le ocupan la planta baja de Palacio 2 veces. Su guardia, la Guardia Real, se subleva precisamente porque entienden que el rey está siendo atropellado, y lo estaba siendo, y aquello fracasa porque ya se ha constituido, igual que en Francia, aquí en España, una milicia nacional que es el Ejército de los Liberales. Y en ese combate, en pleno Madrid, en la Cuesta de la Vega lo ganan, en la Plaza de la Almería empieza y acaba en la Cuesta de la Vega, lo gana la milicia nacional. Sí. Estalla una guerra civil, que de eso no se habla, pero hay una guerra civil en España donde hay... Y ahí nos quedamos. No sé si el resumen le parece acertado. Muy bueno. Pues venga, sigamos. ¿Qué pasa en el 19? Pues concretamente en el caso español estábamos relacionando dos conceptos que van unidos en ese siglo, como son masonería y liberalismo. Desde luego en España es evidente que fue así. El Partido Liberal es un partido que funciona a órdenes prácticamente de las logias. Todas las escisiones que se producen del Partido Liberal hacia la izquierda
demócratas, progresistas demócratas, posteriormente ya hasta republicanos. Todas esas escisiones son escisiones previas dentro de la masonería. Así que los jefes son masones. De hecho, para hacer carrera hay que entrar en una de las logias. En el ejército ocurre otro tanto. Por eso va a ser tan convulso el siglo XIX. Liberal en Madrid, bueno, es un golpe de Estado terrible, continuo, que además es contra España, porque ellos lo presentan como contra el rey. Dejan caer que aquello, les dicen a los soldados, no vayamos a América a someter la rebelión del Río de la Plata, porque nuestros hermanos americanos solo quieren la libertad, no van contra España. Mentira absoluta, y además yo creo que lo sabían muy bien. Pero claro, ese golpe de Riego de 1820 es todo ello producto de una conspiración masónica. Masones Riego, Quiroga también, Mendizábal, que ya le mencionábamos. Hay dos logias distintas en Cádiz. Las logias de Cádiz, de consumo, desde luego, con las americanas, son las que organizan aquello. Mendizábal, que dará tanto juego en el futuro, es el futuro ministro desamortizador, es quien redacta el manifiesto de Riego. Cuando dan este golpe y aquel ejército que tenía que ir a poner paz en América, lo que hace es... Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte. Hoy con el profesor Alberto Bárcena, no le pongamos la S, no le digamos Bárcenas, sino Bárcena, en singular, al que yo le agradezco, tuvo mucho interés su programa, pero que vamos, que yo le hice una pregunta pensando que me iba a resumir la masonería, la iba a despachar en 5 minutos y nos quedamos en los orígenes, y el compromiso que adquirimos con la audiencia fue continuar en una nueva edición, que es el caso que nos ocupa. Para los que no nos vieron el programa anterior, decir que habíamos empezado a contar cómo nace la masonería al calor del trono inglés, una cosa inglesa para evitar que los católicos puedan entrar en el Palacio Real inglés, hacerse con el trono, como en una etapa posterior pone en pie en Europa, fundamentalmente en Francia, y estamos hablando ya del siglo XVIII, y habíamos hecho unos escarceos de España, habíamos dicho la dificultad inicial que tienen en el siglo XVIII para penetrar en España, pero de aquí que al principio del XIX ya han puesto un pie en España,